Bienvenidos a este espacio para la historia que es La Hora H. Hoy les vamos a presentar un programa mexicano y sobre México titulado Memorias del Sueño. ¿A qué sueño se refiere el título de este programa? Bueno, pues al sueño que existió entre un grupo de jóvenes, urbanos generalmente, hace 30 años, en 1968. El sueño partía de una inconformidad. Según lo veremos aquí en estas entrevistas, el grueso de los que participaron entonces en lo que se llamó el movimiento estudiantil de 1968 se sentían asfixiados en el seno familiar, en el de las instituciones donde vivían, las universidades, y en el conjunto del país. El sistema político era asfixiante. Y la idea que estuvo detrás de su rebeldía, una rebeldía con causa, era que si se ponía suficiente empeño y voluntad, los límites de su libertad se podrían ensanchar enormemente. Y con ellos no solamente cambiaría su situación personal, sino la situación del país en su conjunto. Estaban seguros de que se encontraban en la vanguardia de una revolución cultural y política. Era inevitable que en esos años 60 también se encontraran con el marxismo. Pero el marxismo que entonces prevaleció era uno distinto del que había llegado años antes de la URSS. Era el marxismo cubano. El marxismo de unos dirigentes de cabello largo y barbudos que también estaban empeñados en aumentar la capacidad de libertad de los países subdesarrollados, de los países pequeños, que no querían supeditarlos más a los dictados del imperialismo. En fin, este movimiento fue un movimiento que tenía en el corazón un gran optimismo. Creían que las cosas se podían cambiar y que se podían cambiar rápidamente. Rápidamente y sin violencia, simplemente con decisión, con terquedad. Estaban seguros de lo que querían. Pero como todos sabemos, a ese verano de euforia que no solamente existió en México, sino que existió en Estados Unidos y en Europa, le llegó el otoño, llegó el 2 de octubre, y de repente el sueño se transformó en pesadilla. Y sin embargo, como veremos en este programa, algo quedó de esa búsqueda de la utopía. Algunas lecciones fueron muy amargas, algunos de los participantes simplemente se declararon derrotados, pero no todos. Acompáñenos. Cambiar el mundo, cambiar la vida. Esta divisa guarda el sueño concebido por millones de jóvenes en los años 60. Cambiar el mundo, abolir el sistema, escapar del trabajo enajenado, reinventar la sociedad. Cambiar la vida, superar la familia y la pareja, multiplicar el goce, expandir la conciencia. El sueño no alcanzó a todos los jóvenes, pero revitalizó las culturas. Encarnó en sitios y momentos privilegiados y desafió los poderes visibles y ocultos. En 1968, en 50 países del mundo, la subversión política, moral y estética fue practicada por militantes políticos radicales, hippies, feministas, músicos, artistas y escritores. En México, el movimiento estudiantil enfrentó el autoritarismo del Estado, invocó a la democracia y conmovió a la sociedad. Han pasado casi 30 años. ¿Perduró el sueño? ¿Cambió el mundo? ¿Cambió la vida? Estas son las respuestas de mujeres y hombres que vivieron intensamente los años 60 y su cauda. Yo veía la sociedad mexicana como una sociedad básicamente machista, autoritaria y cobarde.
una sociedad muy arbitraria, en que las relaciones eran muy arbitrarias. Es decir, relaciones siempre de poder, ¿no? Es decir, aquel que tenía poder abusaba siempre de aquel que tenía menos poder. Yo creo que era una sociedad homogénea, monótona, y que exactamente no concebía y no admitía la pluralidad. Podía ser muy diversa si uno la observaba con detalle, pero se presentaba a sí misma como un tótem absolutamente pétreo, sin fisuras, sin variantes, sin matices. El orgullo de la sociedad mexicana de los 60 era la falta de pluralidad. Si algo distinguió a los años 60 fue el culto implacable de la uniformidad. Bueno, la situación política era muy cerrada, prácticamente no había posibilidades de movilizarse, la oposición era mínima, la prensa estaba, y si no estaba, aparecía como una prensa totalmente controlada, uniformada en torno al gobierno y su estrategia de desarrollo y de organización general de la sociedad. Y la ciudad vivía también una especie de estado de sitio en materia social. No vivíamos ni con mucho, digamos, una dictadura, pero la leyenda decía, y era una leyenda que a veces se convertía en historia, que aquel que levantaba la cabeza pues se la quitaban, ¿no? Había una especie de pax priista y pax ordacista, ¿no? La gente creía en el progreso y tenía esperanzas. Creo que fueron los últimos años en que había esperanza. Todo el mundo quería que su hijo entrara a la universidad. Todo el mundo creía que todos estos estudiantes iban a llegar a tener casa propia, un buen trabajo, una familia estable, etcétera, ¿no? Para jóvenes que teníamos intereses intelectuales, intereses espirituales, el país se presentaba como sumamente cerrado. El Estado mexicano en los 60 era todavía ortodoxo, no creía en la heterodoxia, en la mínima heterodoxia, estaba atento a la figura del padre de familia, que era el presidente de la República, y a la condición de hijos de familia, que eran los ciudadanos. La familia mexicana de la clase media urbana, como la mía y como las familias de mis amigos, tenían una estructura absolutamente piramidal y muy jerarquizada, en donde evidentemente los padres ejercían un poder más o menos dictatorial, en donde se podían escuchar frases como: esto es así porque yo lo digo, porque te lo digo yo. Sí era un proceso de enfrentamiento, de choque a todos niveles, ¿no? Y de alguna forma la sociedad reproduce en cierto sentido la familia. Este criterio de autoridad entonces estaba en la familia, pero estaba en la sociedad en su conjunto. La familia tenía como emblema ser idéntica a todas las demás. Las familias infelices son distintas. En México solo podía haber familias felices para que todas fuesen... para que todas diesen exactamente la misma impresión externa. En aquellos mediados de los 60 la familia era como un aditamento natural que uno traía de donde uno estaba inscrito, pero todavía no había pasado al banquillo de los acusados, todavía no eran los padres culpables de todos nuestros traumas, culpables de habernos educado represivamente, de habernos educado demasiado libremente, no eran culpables de nada. Todos mis amigos tenían problemas espantosos con su familia. Desde los años 50 vino la famosa brecha generacional. Los papás no entendían a los hijos, les parecían productos del demonio, la forma como se vestían, la forma como se comportaban, la forma como hablaban, les parecía verdaderamente espantosa. Y a los chavos, sus papás, les parecían siniestros, les parecían unos señores fresísimas, totalmente de mentalidad porfiriana, de otro universo. Entonces había un choque franco en el ámbito familiar, porque el ámbito familiar era muy represivo, era muy autoritario, ¿no? Era una familia muy tradicional, muy conservadora, y yo creo que gran parte del movimiento de 68 se hizo con familias como la mía. Tenía yo 20 años y no permitiré que nadie diga que esa es la edad más hermosa de la vida. Esa rabia desde adentro del estómago, desde el vientre, de que esta sociedad está mal y que me han engañado y que queremos algo diferente, ¿no? El primer sentimiento revolucionario es la vergüenza. Yo sí me acuerdo de mi adolescencia y
puede que hasta de niña, tenía como mucha vergüenza de tener lo que otros no tenían. Y entonces, realmente a mí el marxismo sí me cambió la perspectiva de cómo abordar la vida. Además entendí que había como una manera de luchar contra todo eso que me había lastimado tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo no iba a ser la época más divertida de nuestra vida si tenemos 18 años, no? Y también déjame decirte, yo fui así de joven mucho después. En esa época no había chance de ser joven. Éramos tan serios, tan solemnes, tan profundos, que hubo chance de ser joven, alivianado y echarse la copa y meterse lo que fuera mucho después, ¿no? Quienes teníamos 18 años en 1968 vivimos a lo largo de ese año, muchos de nosotros, todo tipo de experiencias, ¿verdad? La exaltación, el duelo, la alegría, las primeras experiencias muy intensas con el trabajo. Nos sentíamos a contracorriente, nos sentíamos hostigados, hostilizados en minoría cultural, en minoría moral, en minoría política, en minoría física. Éramos pocos y por lo tanto muy cerrados, y por lo tanto muy sectarios, y por lo tanto a veces o muy frecuentemente con un discurso muy de hacia adentro. En esos años no había escepticismo, había más bien todo lo contrario, ¿no? Había un optimismo quizás no racionalizado, pero incontrolado, ¿no? Todo nos parecía posible. Y yo creo que empecé a entender más o menos por el 67, por ahí de Sgt. Pepper, ¿no? Empecé a agarrar la onda, entre otras cosas, porque, bueno, ya era hora que agarrara la onda, ¿no? Para empezar. Y con el 68 en París y el 68 en México, y desde luego en Estados Unidos, no podía uno, a menos que fuera de piedra, de palo, con la avalancha de imágenes nuevas, de ideas nuevas, de conductas nuevas que se venían encima. Estábamos molestos, estábamos enojados, sí, pero no ni por Vietnam, ni por los ferrocarrileros de 10 años antes, era por nosotros. Era la presión familiar, el desagrado ante las autoridades de la ciudad, que no permitían que hubiera, por ejemplo, un concierto de rock, como hay ahora. Nosotros no lo podíamos hacer. Ha habido vasos comunicantes que todavía no comprendemos muy bien, que han motivado esta extensión de la protesta del 68. A mí me parece que eso indica que el 68 fue una protesta por la opresión, hoy yo la llamaría cultural, más que política. Había una opresión cultural contra la cual se luchaba. Era necesario cambiar la vida cotidiana. Eso era uno de los lemas importantes del 68 francés, changer la vie. Es efectivamente algo que están experimentando jóvenes en todas partes. La cultura estaba enferma, había un profundo malestar cultural que permeaba a las sociedades occidentales. No se puede explicar por qué se da simultáneamente en París o en Praga o en Berkeley o en Harvard estos movimientos. Lo que sí es claro la influencia de algunos de estos movimientos en el mexicano y la idea de ser contemporáneos de todos los demás hombres del mundo es formidable. En un momento dado lo que sucede, lo que explota es ese afán de contemporaneidad que se sintetiza en el rechazo al autoritarismo. Había mucha efervescencia. Y del lado oficial y de lo que podríamos llamar el establishment, había como un temor y como la decisión de que todo lo que estaba pasando en el mundo no pasaría en México. Díaz Ordaz lo dijo, el presidente Díaz Ordaz lo dijo de manera perfecta. Él creyendo que le hacía un favor a México, pero dice en su informe del año siguiente, habíamos creído que México era un islote intocado. En efecto,
él y los de su generación habían hecho de México un islote intocado, y era lo que no queríamos ser nosotros, queríamos ser parte del mundo. El 68, si no hubiera sido tan absolutamente trágico, hubiera sido la época más divertida de nuestra vida. Era realmente, pero porque además, ¿qué te diré? Antes del 68, cuando ya éramos anarquistas, cuando ya éramos anarcopoetas, cuando éramos poetas malitos, no malditos, cuando teníamos hojas, andábamos, subíamos, repartíamos, dibujábamos, armábamos, íbamos, veníamos, nos disfrazábamos, porque ya, en fin, yo ya estaba en tercero o cuarto de la facultad, la universidad era mi casa. En 68 esta sí es una ruptura fundamental en cuanto a la percepción de qué era, qué representaban estas nuevas ideas, estas nuevas actitudes, estas nuevas costumbres. De pronto nos sentimos representando el nuevo espíritu, representando lo mejor del pueblo de México, representando el porvenir y representando a las mayorías, ¿cierto o no? El gobierno no pudo comprender un movimiento que no tenía líderes, o un movimiento que tenía líderes efímeros o que tenía líderes cambiantes, es decir, un movimiento, ¿verdad?, donde todos eran al mismo tiempo líderes, por decirlo así, y militantes. Esa sensación de salir a la calle, tomar las calles y mentarle la madre al gobierno y a Díaz Ordaz y sentir que la gente estaba con nosotros, ¿no? Que era un rollo no solamente de los estudiantes, que tú veías a otros grupos sociales y de veras no las creímos, ¿no? Las creímos que podíamos cambiar, que podíamos hacer un país con un gobierno no corrupto, más democrático, que podíamos enfrentarnos, ¿no? Cuando la gente el 27 de agosto salió con pancartas estrambóticas, demandas raras, frases chistosas, no los 6 puntos del pliego, sino bromas, se las quitamos, eso es cortarle las alas o no a la gente. Viene entonces una ofensiva de prensa muy fuerte, diciendo que ahí estaba la prueba de que el movimiento no era un movimiento nacional, no era un movimiento auténtico, era un movimiento de agitación internacional, etcétera, etcétera. Y como respuesta a eso, en la siguiente manifestación masiva, se pasa la consigna de que haya puras pancartas de héroes mexicanos y puros lemas políticos. Creo que la causa general del movimiento estudiantil es la incapacidad de seguir soportando tanto autoritarismo. Porque el pliego petitorio finalmente es un pliego de derechos humanos, es un pliego de búsqueda de derechos humanos y civiles. Ese pliego hoy estaría en la Comisión de Derechos Humanos. El chingadazo del 2 de octubre y el balde de agua fría fue durísimo. Yo pienso que además eso, bueno, ha dejado como 2 saldos, ¿no? Todo un grupo de gente que venimos de ahí, que nos marcó el 68 y que seguimos un poco con ese acelere o con ese objetivo, y gente que quedó realmente muy paralizada. Pintábamos en los muros, ¿verdad? 2 de octubre no se olvida, pues era una declaración enormemente optimista, ¿no? En medio del duelo y de la indignación y de la rabia y de la impotencia, había cierto optimismo en pensar que el 2 de octubre no se olvidaría. Es posible que no se haya olvidado del todo, pero en cualquier caso no se recuerda como nosotros hubiéramos querido.
yo creo que uno de los signos de la época precisamente es que se empezaba a vivir de nueva cuenta a flor de piel. Se estaba viviendo, apostando por los sentidos, dejando a la razón un poco en la botella del formol, para que dejara vivir la experiencia desde la piel, desde la percepción de la conciencia. Y a pesar de los excesos que se dieron en el uso de las drogas, en el uso del amor, en el uso de la libertad personal, que mucha gente pagó con la vida, pues me parece que muchas de las cosas que pasaron después en todo el campo de la cultura, en el campo del arte, provino precisamente de esa explosión. Los 60 es este acercamiento entre el arte y la vida. Este arte que ya no desdeña la vida. Este arte que se atreve a ser promiscuo, que se atreve a asumir la ley de la calle. Un arte que está a la mano de cualquiera. Un arte, ¿verdad?, que recoge el paisaje, diríamos así, de la sociedad contemporánea. Y entonces empiezo a ver que 71, 72, 73, como que lo que yo había visto y o vivido en Londres empieza a reproducirse en México, ¿no? Las comunas, la marihuana, el ácido, los hongos, desde luego, el peyote, hay mayor variedad aquí, ¿no? Y como que reempieza la cosa, ¿no? Y me vi envuelto en problemas emocionales verdaderamente terribles. Yo tenía la impresión de que me conocía a la perfección y me pude dar cuenta de que no tenía idea de qué fuerzas me jalaban y que me llevaban a la autodestrucción y a poner en peligro a gente que yo quería muchísimo. Entonces esto me preocupó enormemente y con un afán casi terapéutico me metí yo a la psicodelia. A los alucinógenos, y lo hacía yo solo, era muy poco gregario en ese sentido. Me comía dosis tremendísimas de hongos alucinantes, de peyote, de semillas de la Virgen, de LSD, de STP, de MDA, de DMT, de lo que quieras. Yo fui un intrepid tripper verdaderamente tremendo, y me debo de haber echado cuando menos unos 700, 800 viajes en un periodo relativamente corto de mi vida, ¿no? Entonces, claro, esto me hizo explorar zonas de mí mismo de las cuales yo no tenía ni la más remota idea. Un día, por circunstancia, me enteré, éramos un cuarteto, que todos los demás habían fumado marihuana. Y me quedé muy serio, me quité la guitarra y les dije, esto se acabó, o sea, el grupo se va a dividir, porque ustedes van a preferir las drogas que la música. Luego me di cuenta que se podía perfectamente compaginar. El alcohol siempre es gregario, para bien o para mal, pero es gregario, es decir, el alcohol comunica, el alcohol une, el alcohol desinhibe. En cambio, la marihuana suele ser individualizadora, suele ser absolutamente personal. Yo te respeto, tú me respetas, yo estoy bien, tú estás bien. Muy tu onda, muy mi onda. Bien usada, el camino del hongo, por ejemplo, te lleva a experiencias únicas en donde simple y sencillamente, para decirlo en dos palabras, lo que encuentra uno es la unidad perdida. La experiencia psicodélica en el campo, en los volcanes, de repente me remitió al hecho de que el planeta no era de concreto y de que el planeta era uno solo y que no había fronteras, que además de todo nosotros estábamos en él por suerte. Alguna vez, 2 veces, intenté el peyote, me puse muy nervioso, me dio taquicardia, vi algunos colores extraños como si estuviera mareado, pero no llegué a la iluminación. A la vuelta de los años, y creo que esto lo ha dicho José Agustín en alguno de sus libros, creo que muchas de las visiones que nos parecían trascendentales, enormemente iluminadoras, resultaron puras trivialidades, ¿sí? La exploración es a veces, la exploración a veces toma otras formas, ¿sí? Y a veces son formas mucho menos espectaculares que tienen que ver con el trabajo y con el esfuerzo de estar sentado escribiendo, leyendo, estudiando, discutiendo, ¿verdad?
Y es muchas veces ahí donde aparecen otras iluminaciones no menos valiosas. Contra los muros vuelve a nacer la espiga indocta del sueño. Se construye la serie luminosa de los saberes. Los adolescentes azorados se convierten en padres y abuelos. Los brazos y las piernas adquieren el aspecto de cosas duras y angustiosas. Cada párpado se petrifica y cada pupila se suaviza. Las presencias y los objetos fluyen hasta los surtidores del deseo. Yo creo que en los 60 empieza a plantearse que la vida tiene que ser vivida ahora mismo, que la vida no puede posponerse, que la existencia concreta no puede responder un tiempo largo que uno no vaya a vivir. Lo esencial para cualquier individuo es el tiempo que transcurre entre el nacer y el morir. Y lo que hay en los 60 es una prisa por vivir ya, por vivir ahora. Una prisa también por liberarse de todos los autoritarismos, de todas las estructuras morales opresivas, una especie de redención del hedonismo y una especie de redención de las derivas del cuerpo. Me tocó pues maestros y maestras muy gruesas en los Estados Unidos, me tocaron comunas reikianas, ¿no? Comunas que estaban planteándose el amor libre como realmente como una opción política, ¿no? En el cual pues no solamente era la relación abierta, sino abierta e indiscriminada, ¿no? O sea, no había masculino, no había femenino y no había, o sea que era un cuestionamiento totalmente radical de lo que era la relación. La comuna, por su volatilidad, por su manejo de relaciones múltiples y simultáneas, etcétera, etcétera, te destruye de entrada la idea de que solo existe la familia como forma organizada de existencia, y por eso la reacción contra las comunas es tan violenta. La represión contra los hippies, bueno, fue fuertísima, ¿no? Entonces se veía muy mal, se les combatía por todas partes. Los representantes profesionales de la sociedad, los abogados, los doctores, los sacerdotes, se enardecen al ver las comunas y las imaginan centros de la promiscuidad. No hay ninguna experiencia en ver relaciones fuera del núcleo familiar. Esta experiencia fracasa, el hecho es que fracasa, pero aquí sí diríamos desde adentro. No es un fracaso resultado de un movimiento opresivo que venga desde afuera, sino la propia experiencia, ¿verdad?, acaba terminando, se acaba reproduciendo en su interior todo aquello que había querido cuestionarse. Fácil escapar del poder. Nosotros mismos lo reproducíamos a cada instante en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Así que en la misma escapatoria, en la misma búsqueda, encontrábamos las raíces del mal, por así decirlo, las raíces del poder del que queríamos escapar. Que fue pues también meternos en desgarres, en destrozos internos de estructuras que estaban y que siguen arraigadas muy profundamente, pasarnos horas y horas, días y días, noches y noches cuestionando dónde poder ir tejiendo una nueva forma de relación, ¿no? Sí fueron años esencialmente bien cabrones, ¿no? El movimiento Hipitec en México surge necesariamente como una continuidad de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay la necesidad de experimentar con el cuerpo, con las sensaciones, con la capacidad de agruparse con las comunas, que viene del estudio o de la difusión o del contagio de lo que pasa en Estados Unidos. Y que empieza a relacionar el jazz y el rock con formas de conducta. Lo que crea el movimiento Hipitec en México, sobre todo, es la idea de que la música determina tu conducta. Hay un determinismo musical, sobre todo del rock, que es fundamental. Sí, se acabó, ¿no? Pero a mí no me puso a llorar. Yo veía grandes cuates que puta, casi se querían suicidar. Decían, el rock murió, el rock desapareció, no cumplió su misión en la historia. Entonces les decía, eres un pendejo, mano. El que no está cumpliendo su misión eres tú, mano. Mira, debe de haber sido septiembre-octubre de 71 y la conferencia de Susan Sontag fue realmente así
atípica, sorprendente, muy coherente con el momento que se estaba viviendo internacionalmente, pero para México fue así como totalmente novedoso. Ella empezó a hablar del poder, pero del poder de la relación hombre-mujer y específicamente en la cama. La cuestión sexual, empezó a hablar de la frigidez, del orgasmo y dándole a todo su discurso toda esta carga que venía, bueno, desde el movimiento de 68. No es tanto conferencias o lecturas, lo que realmente lanza el feminismo en México es la protesta contra los concursos de belleza. Como que de repente ese sector de mujeres, que éramos mujeres clase media o clase media alta, que veníamos de la izquierda, que habíamos venido desde 68 haciendo trabajo político, pudimos encontrar en el feminismo la posibilidad de luchar por nosotras. Ahora ya no era luchar por los pobres, por los campesinos, por los tal, sino por las mujeres y sentir que nuestra lucha era legítima y que era una lucha que además iba a beneficiar a las campesinas, a las obreras, o sea, en que podíamos conjuntar toda esta cuestión de clase, pero sin perder la variable sexo, que había estado de alguna manera oculta. Porque si bien es cierto que yo siempre consideré que yo siempre había sido y siempre seré feminista, también a estas alturas del partido había considerado que no era una mujer de partido, que no era una mujer de comparsa. Yo de alguna manera ya había cumplido con toda la cuota de asambleas que Dios me tenía asignada y hasta ahora. Y a mí me parece que los excesos que se cometieron en ese momento fueron en dos sentidos. Uno, en la entrega indiscriminada de tu propio cuerpo a otros cuerpos que a lo mejor no eran necesarios, en donde lo que se practicaba ya prácticamente era una especie de deporte sexual. Y el otro extremo del radicalismo feminista, en donde los hombres valíamos para pura madre en ese sentido y nos estaban descartando como cómplices de su sexualidad, ¿no? De pronto descubrimos una cosa que no había existido antes, que es el deseo de las mujeres, ¿no? Las mujeres que querían meterse a la cama, hacer el amor con alguien, no eran putas. No nos funcionan las relaciones con las mujeres. Nos hemos acostado todos con todos, hemos hecho todo tipo de experimentos y sin embargo ese problema que hay entre un hombre y una mujer no acaba de resolverse. Quizás los tiempos no nos permiten resolverlo, quizás los tiempos históricos no nos lo permiten resolver. Entonces, de ahí sacamos algunos la idea de que quizás lo que nosotros teníamos que hacer era aprender de las mujeres para criticarnos a nosotros mismos, hacer un grupo de conciencia de hombres. De ese grupo de conciencia de hombres nació una comuna de hombres, en el cual estaba prohibido que las mujeres se quedaran más de una noche. Yo creo que más que hombre y mujer podemos hablar de femenino, masculino. Y en este sentido podríamos decir que la mujer, que al reconocer la mujer su parte masculina, su parte de ambición, entre comillas, de gana de ejercer el poder, de ser independiente económicamente, pues los hombres tuvieron que hacer lo mismo y reconocer la parte femenina que llevan dentro, ¿no? Es decir, esta parte de intuición, húmeda, líquida, de reconocer sentimientos, debilidades también. Y estas dos nuevas actitudes, tanto en el hombre como en la mujer, necesariamente los acercaron. El feminismo es una de las revoluciones culturales más importantes del siglo. No subvierte de golpe ni es una revolución instantánea, pero sí al evaluar distintamente y de una manera muy positiva la intervención de la mujer, al ampliar el concepto de los derechos femeninos y sobre todo al insistir en la crítica del patriarcado, el feminismo se va convirtiendo cada vez más en un punto de vista indispensable, tanto en la valoración femenina, donde es lo fundamental, como en la valoración de la sociedad en general. Despedidas. Despido a la buena mujer, sus lienzos limpios, completos los botones, a la mujer sensata. Despido a la madre abnegada, retratos de los niños en la bolsa, boletas de depósitos en firme, valores a plazo fijo. Despido a la que dibuja la orilla de su mirada después del desayuno, caliente el coche, mira por los retrovisores, sortea el tránsito. Despido a la sensual, lujuria sobre tacones afilados, linda figura, ceñido el cinturón por las miradas. Despido a la que da vueltas en la cama, entretiene la pasión, lee novelas, canta boleros, no conoce a su marido los viernes de quincena. Ensimismada,
nocturna, despojada ante la tinta, los renglones. La soledad aúlla en las voces de los perros y agita el sueño de todas las mujeres que sin piedad me hunden, roban mi vuelo con su sólido, deseado, imposible flujo por los días, de tal manera fina. La generación de los 60, de la intelectualidad de los 60 en México, yo creo que incluye estos elementos de escapatoria y de huida con ingredientes muy radicales de transformación. Es la suma de marihuana y marxismo. Yo siempre fui partidario de lo que le llamaba el zen marxismo. Pensaba que no era posible llevar a cabo un trabajo en el interior tuyo si no te preocupabas por las cosas sociales, y esa fue mi discrepancia con los hippies siempre. Pero también discrepaba yo mucho con las fuerzas militantes de izquierda de la época, porque eran fresísimas, porque el mundo revolucionario que tenían estaba cargado de sexismo, estaba cargado de autoritarismo también, estaba cargado de machismo, y no se daban cuenta. Yo pensaba que había que hacer la revolución social y hacer la revolución individual, y que los dos procesos eran absolutamente indivisibles y podían ser simultáneos. Empiezan a proliferar muy diferentes variedades de marxismo. Es posible que el detonador haya sido la Revolución Cubana, por un lado, y la caída del estalinismo en la Unión Soviética. El hecho es que esta renovación de los marxismos y esta fragmentación, esta enorme turbulencia que hay dentro del pensamiento de la izquierda, se conecta con las nuevas formas de contracultura, llamamos así, o nuevas formas de cultura alternativa. Se conecta con la crítica de la vida cotidiana, con la crítica de la sexualidad tradicional, con la crítica de la familia, con la crítica de la cultura. Eso produce una mezcla muy interesante, pero de todas maneras el grueso del pensamiento marxista de los años 60 conserva una dosis muy importante de ortodoxia y de tradicionalismo. Así que esto que he mencionado de la mezcla de marxismo y marihuana es de todas maneras un fenómeno que no llega a ser hegemónico. Cuando las feministas empezamos a plantear el tema de maternidad voluntaria, que ni siquiera se planteó como aborto así nada más, sino el derecho a las mujeres a decidir tener todos los hijos que quieran, pero solo lo que quieran, en ese momento, petición que incluye obviamente el derecho a abortar, ahí sí tuvimos muchísima oposición de la izquierda. Estábamos haciéndole el juego al imperialismo yanqui, era una postura que iba en contra de los pueblos de América Latina, que lo que había era como la consigna de la canción, a parir madres latinas, a parir más guerrilleros, y ese fue un punto que realmente definió, y a partir de la intransigencia o de la flexibilidad que esos grupos tuvieron con respecto a este punto, es que se fueron dando las posteriores alianzas y las posteriores coaliciones entre las feministas y algunos grupos de la izquierda. Yo tiendo a simpatizar con Cuba. Mi corazón sigue estando con Fidel. Sigo creyendo que es un gran héroe del fin de este milenio. Evidentemente, la Revolución Cubana sacudió la conciencia de la izquierda mundial y desde luego, muy especial, de la izquierda latinoamericana. Porque Cuba originalmente se planteaba como una revolución antiautoritaria, libertaria y abierta. Siempre mi adhesión a Cuba fue condicionada, fue muy crítica. Porque esos grandes movimientos masivos básicamente lo que hacen son movimientos de rebaño, ¿no? O sea, son movimientos de rebaño que necesitan a huevo de un pastor, que es el que los conduce y que los lleva a la tierra prometida. Nunca me gustó que se metieran al bando soviético, por supuesto, ¿no? Aunque lo entendía, me daba cuenta de que era la única posibilidad de salvación que tenían. Y una vez que se quedaron como el perro de las dos tortas, sin capitalismo y sin socialismo, bueno, los problemas de Cuba son mayúsculos, ¿no? Lo que había detrás era otro ismo, que era el castrismo, y que ese castrismo, a partir del año 68, después de la muerte del Che y de la resolución de un largo conflicto entre la URSS y Cuba, se convierte en sovietismo.
Es decir, se convierte Fidel Castro en uno de los baluartes más importantes de la Unión Soviética. Pero también quisiera que ya el mundo no fuera tan cruel con ellos, ¿verdad? Que les permitiera tener más medicinas, que les permitiera tener más tecnología, que les permitiera tener más posibilidades de comunicación con los demás y que dejaran un poco, aunque sea al final, ver cómo se desarrolla por sí mismo ese proceso que nunca se le ha permitido desarrollarse como debía de ser. La actual seducción por la Revolución Cubana me la explico como una incapacidad de pensar democráticamente y como una afiliación a un dogma que ya definitivamente no se concretó y cuyos resultados son tan dolorosos para la población cubana. Y sobre todo como una idea de que el antiimperialismo por sí solo valida cualquier conducta. Y ya se probó que no. Una parte de la izquierda de aquella época, en la que me incluyo, nos sentimos como partícipes de este proceso de feliz hundimiento, feliz para nosotros, hundimiento de la izquierda tradicional y de su desaparición. De alguna manera, yo siento que contribuimos a eso desde lejos. Contribuimos a esta desaparición de ese socialismo, como yo lo he llamado, trágicamente existente e indeseable. Ha sido una larga noche de desencanto la que hemos vivido en estos últimos casi 30 años, ¿verdad? Desencanto de los partidos políticos, desencanto de las organizaciones sindicales, desencanto de muchos proyectos alternativos que, por muy heroicos que fueran, fracasaron, a la larga o a la corta, ¿verdad? Pero no ha habido desencanto respecto de esa herencia moral de la que hablaba hace un rato, que tiene en su centro la idea de justicia, y desde luego la idea de libertad, y no ha habido... A veces hay una suerte de añoranza cuando uno ya se aproxima a los 50 años de estos valores que finalmente se pusieron en crisis. Yo creo que para bien, pero también nos dejaron un poco descobijados, un poco desnudos, un poco a la intemperie. Y esta intemperie, bueno, genera sus fríos y sus soledades. Curiosamente creo que los jóvenes actuales, y pienso evidentemente en los más cercanos que tengo, que son mis hijos, han podido rescatar muchos de estos valores que nosotros pusimos en crisis. En mi caso personal, yo le hice la jugarreta a mis padres de ser comunista de muy joven, y como correspondencia mi hijo me hizo la jugarreta de ser niña Televisa. Entonces eran estas vueltas de tuerca. La generación de los 60, 70 finalmente estaba viviendo una utopía, y sus hijos son más responsables, más coherentes, tienen los pies más en la tierra, pero no tienen utopía, y al final son muchísimo más escépticos y tienen menos salidas. Lo importante no es lo que hicieron de nosotros, sino aquello que nosotros hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Si era un poco esto, ¿dónde acomodas lo viejo con lo nuevo? ¿Qué quieres tú realmente? Porque una cosa es lo que dices, pero en realidad, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres educar a tus hijos, no? O sea, yo no tengo ninguna expectativa, ninguna imposición sobre lo que ellos deben de ser o lo que ellos deben de hacer, ¿no? Esa expectativa que mi padre tuvo muy fuertemente y que nuestros padres tuvieron muy fuertemente nosotros, de que nosotros la hiciéramos y que para hacerla a huevo teníamos que ser profesionales y profesionistas, yo ya no la tengo, para nada. Hay cosas de las que se hablan en esta casa, con las que uno se solidariza en esta casa, con los que uno finge demencia o no finge demencia en esta casa, que hubieran sido impensables en la casa de mis padres. Tenemos una capacidad de perdón en esta casa que nunca tuvimos en la otra. No sé si es mejor o peor, creo que es más real. No sé, yo creo que cambian los escenarios, pero que se sostiene como una cosa básica del ser humano de búsqueda, de que nunca vas a estar completo, siempre hay como una carencia, ¿no? Y que cada generación la elabora de manera diferente, ¿no? Si no te abandonan el asombro, la curiosidad,
Estos siguen siendo tus tiempos y no estamos hablando de mis tiempos. Aquellos eran los tiempos en donde yo tenía la edad de mis hijos. Pero estos siguen siendo mis tiempos, por Dios. Mientras siga mirándolos y mientras sigo viéndolos, ¿no? Y sin usar a los hijos como pasaporte para entrar al mundo, ¿no? Pero no son un pasaporte, pero son un excelente puerto. Después dijeron, se murieron las utopías, pero realmente las utopías no se murieron de muerte natural, las aplastaron a patadas, las combatieron por todos los medios posibles, habidos y por haber. No hay nadie más realista que un utopista. Yo siempre he creído eso y lo seguiré creyendo. No porque plantees nuevos modelos para acercarte a ellos, sino porque simplemente el rechazo mismo de todas las enajenaciones, todas las alienaciones de lo real, te obligan a plantearte de otra manera, a crear tu propia utopía en casa. Simplemente el acercamiento a tu propio trabajo de una manera pasional, la pasión misma es una forma de utopía. Yo no creo en las utopías, ni creo en ese tipo de pensamiento. La impotencia para pensar una vida plena en el presente, ¿verdad? Es, me parece a mí, la matriz de todas estas escatologías, ¿verdad? Que finalmente apuntan a algo que nadie va a vivir y que nadie va a experimentar. Por lo tanto, algo vacío, a algo formal, que poco o nada tiene que ver, ¿verdad?, con la existencia real. Estoy convencido de que el sentimiento utópico es ineradicable y es irrenunciable. Y lo que hemos visto en días recientes en México es la transformación del sentimiento utópico en millones de votos. Y eso no hay manera de que se me persuada de lo contrario. Hemos visto el tránsito de lo que era la carga del sentimiento nacionalista a la carga del sentimiento democrático. Y si eso no es un viaje utópico, no sé qué puede hacerlo. Tenemos un hecho evidente que es el fracaso del comunismo, ¿no? Pero el fracaso del comunismo solamente nos quita de encima una pesadilla. Bueno, esa gente ya no vive bajo eso, ¿no? Pero vive bajo el capitalismo ahora, ¿sí? Y el capitalismo no ha resuelto ninguno de los problemas, ¿sí? Ni económicos, ni morales que uno se pueda plantear, ¿no? Entonces, seguimos en lo mismo, seguimos preguntándonos qué es lo que podemos hacer para que las cosas cambien. Lo que ya no podemos pensar es como en los 60 para que cambien mañana, ¿sí? Que eso fue un poco el defecto de los 60, pero también su gracia, ¿no? Y yo creo que los grandes cambios que se han dado, que vienen de la década de los 60, consisten simplemente en la posibilidad, primero que nada, de que accedamos a una verdadera democracia, y segundo, a que cada vez más se vuelva importante la función de un individuo que valora su individualidad y que sabe que la fuerza de su individualidad reside en su conciencia de los problemas de los demás. Cambió el mundo, cambió la vida, cambió la historia. Creo que esta crítica radical del orden existente, del orden realmente existente, no solo en sus ámbitos de política y de economía con mayúsculas, sino en todos los intersticios de la vida cotidiana, es algo invaluable, es algo que todavía no nos lo acabamos y que afortunadamente no nos lo acabamos. Yo siento que lo que la generación del 68 planteó fue la necesidad de cambiar, pero sin saber para dónde, ¿no? Y que llevamos 25 años tratando de decir para dónde era. Ya sabemos muy bien qué es lo que no queríamos, pero no tenemos muy claro qué es lo que queríamos, ¿no? No una alternativa política, eso es un asunto que no tiene que ver con una alternativa de vida, ¿no? Una alternativa de cultura, de ética. Y yo lo que creo es que no hemos, en el fondo, transformado de manera radical las estructuras del pensamiento, las estructuras de lo que ha sido la razón occidental, y que las tareas a las que nos enfrentamos ahora implican una transformación radical de la ética, la estética, la razón misma, el criterio de verdad, el concepto de conocimiento, y que eso está por hacerse, ¿no? Y que bueno, yo no sé si las nuevas generaciones lo vayan a resolver, pero por lo menos lo que sí puedo decir es que a mi generación le tocó plantear el problema. Yo creo que buena parte de la crisis que estamos viviendo, la crisis política que está viviendo el país, responde a la presencia de la cultura de los 60 al interior de la cultura oficial. Es como si un virus se hubiese introducido en el sistema nervioso de la política mexicana
y estuviese produciendo efectos extraños. Claro que nosotros no esperábamos esa revolución, pero la revolución que ha ocurrido, las transformaciones culturales y políticas de fines del siglo XX están siendo mucho más profundas de lo que habíamos previsto. Y sobre todo han ocurrido en nuestro territorio. Lo han limpiado hasta cierto punto. De tal manera que ahora es más fácil soñar, es más fácil pensar una utopía. Creo que lo que vale la pena recuperar es esta disposición al viaje, en todos sentidos, ¿sí? Al viaje con mayúsculas, al viaje iniciático, al viaje hacia los extremos o hacia las raíces políticas, ¿sí? El radicalismo político e incluso el radicalismo vital, ¿sí? La disposición a jugársela. El 2 de octubre no se olvida. Bueno, esa frase la oímos una y otra vez en los aniversarios de ese hecho luctuoso, de esa matanza de 1968. Está bien que no se olvide. Lo que necesitamos, y con cierta urgencia, es que se explique. Todavía las razones detrás de lo que ocurrió en octubre del 68 duermen el sueño de los archivos. Allí en la oscuridad están los documentos que nos pueden explicar este penosísimo incidente. Algún día, cuando esté explicado, se podrá asimilar. Se asimilará como parte de nuestra historia y no se olvidará, pero ya no tendrá la urgencia que tiene hoy día el que se dé finalmente la explicación de por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron hace 30 años. Hay algunos puntos que podemos tomar como final de reflexión de lo que hemos visto aquí. Uno de ellos es que los participantes nos dicen que se sentían los mejores y los representantes de todos en México. Los mejores, quizá, aceptémoslo, pero desde luego que el movimiento estudiantil no representaba a todos los mexicanos. El grueso se encontraba en el campo, los campesinos no participaron para nada, los obreros se quedaron muy disciplinados por las estructuras corporativas que los controlaban y en parte todavía los controlan. El grupo era una minoría, claro que una minoría estratégica, lo vemos en estas entrevistas, ahora son parte de nuestra élite cultural quienes hablaron. Pero aunque fueran una minoría, su movimiento dejó una semilla que lentamente fue fructificando. Y al final, en los años 90, hubo por fin un cambio espectacular, duro, con costos, pero creo yo que definitivo. Hemos dejado ya la etapa de la libertad tan comprimida, del ambiente asfixiante contra el que se rebelaron ellos en el 68. Hay muchas cosas que hacer todavía para llegar a cumplir las metas de los que en improvisaciones jazzísticas. Y bueno, a partir de ahí es